Buenas tardes, compañeros y compañeras. Esta semana iniciamos la unidad número 3, la cual está referida precisamente a los elementos del autocuido que debe tener el profesor de, perdón, el psicoterapeuta, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, su programa, la unidad número 3 se denomina elementos fortalecedores del autocuidado y comenzamos con el potencial del pensamiento positivo. Yo quiero dar una breve introducción sobre la importancia de las pautas de autocuidado interviniente que están retomadas de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo acá? Que pues nosotros aprendamos a, en primer lugar, a definir qué es el autocuido, pero en segundo también que podamos conocer diversas herramientas, diversas estrategias que nos pueden servir a nosotros para cuidarnos, ¿no? Entonces, y que ustedes aprendan de alguna manera a utilizar esos propios recursos psíquicos, esas interacciones para el mantenimiento de nuestra salud. ¿Eh? Entonces, quiero abordar un poco la importancia de las pautas de autocuidado en intervinientes. Muy bien, comencemos centrándonos en el tema los riesgos de intervenir en situaciones de crisis. Recuérdese que cuando nosotros estamos en psicoterapia puede presentarse una persona en crisis. eh, y de hecho, cada vez que usted está eh, en un salón, en una clínica, y está frente a una persona, siempre se suscitan eventos de crisis diarias, emergencias, pueden ser catástrofes, supone en algunos casos incluso exponerse a una serie de riesgos. ¿eh? Y por lo tanto, vernos también afectados por estos incidentes, ya sea que nosotros apliquemos primeros auxilios psicológicos, ya sea que estemos realizando tareas profesionales tales como atender en nuestra clínica, ¿verdad? Eh, Todo ello comporta una serie de factores de riesgo. El primer factor de riesgo que nosotros tenemos es el contacto continuado con el dolor profundo de las personas, que a veces está desbordado por los afectados, por los sobrevivientes, por la situación crítica que le están expresando. Usted siempre va a estar enfrentado a este dolor de las personas y que a veces puede ser que usted regrese a casa y se quede meditando, pensando, verbalizando sobre aquella situación y cómo poder ayudar a estas personas. O sea, es un dolor del cual usted se hace parte. Entonces, como profesional de la psicología, usted va a estar siempre en contacto con este dolor, en contacto con esta situación de crisis que desborda no solo a aquellos que lo vivencian, sino que también puede desbordarlo a usted. El segundo punto puede ser el darnos cuenta, ¿no? Ya en vivo y en directo, de que ni los afectados, ni usted como profesional de la psicología tiene control sobre la vida, ¿no? Como a veces nosotros solemos pensar y sobre todo aquellas personas que creen que o quieren tenerlo controlado, pues no tenemos control sobre algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense un hijo que ha perdido la vida en un accidente, en una moto, no nos imaginamos que también nosotros lo podemos sufrir o también lo puede sufrir alguien cercano, tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, tu hermano, tu hermana, ¿verdad? No nos levantamos pensando en que vamos a morir o que nos va a pasar hoy una situación difícil, no nos levantamos con eso. Pero cuando nosotros intervenimos en una emergencia, cuando nosotros intervenimos en una persona, cuando nosotros hacemos psicoterapia, nos acordamos de nuestros seres queridos. Imagínense, por ejemplo, quienes ya tienen hijos o hijas, se acuerdan cada vez que ven, por ejemplo, a mí me sucede cada vez que yo veo una situación de un niño o una niña, yo me recuerdo de mi hija, no se me viene a la mente, me acuerdo de ella. Eh, y me imagino que si yo estuviera en una situación similar, ¿verdad? Si fuera mi hija la que estuviera pasando esa situación, que vive ese niño o esa niña, eso produce estrés, eso produce dolores, un contacto continuado con ese dolor. Perdemos el control de aquello que nosotros creíamos que podíamos tener control sobre nuestra vida, ¿verdad? Punto número 3, un tercer factor es tomar conciencia de que aunque las personas se recuperan de hechos traumáticos, siempre van a arrastrar esa dificultad hasta que mueran. Hay algunas situaciones que no las vamos a poder, como la gente quisiera, borrarlo del todo, ¿verdad? No todos los hechos traumáticos se reparan al 100%. Un cuarto factor serían los incidentes críticos relacionados con la violencia.
usted como terapeuta, como profesional de la psicología, llega a tener un nivel de conciencia mucho mayor de cuánto daño, de la brutalidad de un ser humano contra otro. Y eso nos llega a inquietar tremendamente, nos supone riesgo para nuestra visión de la vida y nos genera dos consecuencias básicas. La primera, nuestra visión de la vida se vuelve realista, un poco insensible hasta cierto punto, dura. Sabemos que la vida juega a veces en nuestra contra y que al estar, un punto número dos, que al estar en contacto con la gente que sufre, también nosotros sufrimos como terapeutas, nos produce desgaste. Y hoy vamos a hablar sobre todo con el síndrome de desgaste por empatía. Todas estas situaciones nos generan un profundo desgaste. Entonces, para ello, antes de hablar del síndrome de desgaste por empatía, quiero platicarles sobre la empatía y sobre la consecuencia de la exposición a los riesgos. Porque la empatía es necesaria para que nosotros realicemos psicoterapia, para que apliquemos primeros auxilios psicológicos. La empatía es necesaria, no solo para eso, sino también para atender a las personas en otras fases donde se están recuperando probablemente de un evento crítico. Pero la empatía puede ser también un arma de doble filo, porque si nosotros estamos en una situación de psicoterapia y hacemos uso de la empatía, ese uso continuado, prolongado, constante de la empatía, nos lleva a veces a no poder colocar una distancia emocional. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a creer, bueno, y suele suceder que el no ser empáticos en la justa medida y dimensión va a hacer que esa ayuda sea menos efectiva y por lo tanto nos va a hacer más vulnerables. No solo nos desgasta, sino que también va a hacer que percibamos más y mejor el dolor de las personas que están afectadas. Eso que le va a ayudar a la otra persona va a ir a veces en su contra como terapeuta, como profesional de la psicología. Por eso es que nosotros podemos decir que la empatía tiene dos caras, uno positivo porque le va a ayudar a las personas afectadas, pero uno también que va en nuestra contra. Y de allí que a partir de la consecuencia de exposición a todos estos riesgos, lleguemos incluso a crear una menor confianza en la vida, producto de estar en toda, confrontando esta dura realidad de la vida, nos va a llevar incluso a que lleguemos a un sinsentido del que habla Viktor Frankl en la logoterapia, el sinsentido de la vida y por lo tanto a desgastarnos mucho más. Eh, por lo tanto, a pesar de que necesitamos la empatía para entender y trabajar con los usuarios, debemos comprender que en ciertas ocasiones esto nos va a dejar más vulnerables, más expuestos al dolor y al sufrimiento. Hablemos entonces del síndrome de desgaste por empatía. Fíjense que hay muchos estudios internacionales que lo sintetizan en estas tres mochilistas, en estas tres cajas que están ahí. El estrés traumático previo, el estrés traumático secundario y el burnout. Cuando hablamos del estrés traumático previo, es que miren, todos tenemos experiencias personales no superadas. Y usted como profesional de la psicología probablemente tendrá experiencias personales que no ha superado y usted en este proceso de evaluación psicológica, de autoevaluación, de coevaluación, de intervención, se ha dado cuenta que probablemente algunas cosas solo las ha dejado como tapaditas de manera superficial, pero siempre brotan, siempre se manifiestan. Hay experiencias que usted probablemente no ha logrado superar y ahí está ese estrés previo que usted lleva consigo mismo cada vez que está frente a la persona que hace uso de los servicios de la atención psicológica, pero también un estrés secundario, que son todas esas experiencias que se vivencian cuando se está durante las intervenciones y que juntas estas dos, el estrés traumático previo y el estrés traumático secundario, nos llegan a experimentar ese burnout, que es el estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo, y que se manifiesta en las siguientes maneras. Podemos tener ciertos signos de alerta, unos que están relacionados sobre todo con la somatización, ¿verdad? Con aquellas reacciones corporales, podríamos decir, o aquellas reacciones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tales como sentirnos demasiado cansados usted después de la sesión de terapia grupal o después de que ha atendido a una persona y que ha puesto toda su atención, se siente
cansado, fatigado, ¿verdad? Y puede ser que este cansancio incluso le dificulte dormir, que experimente la cefalea o dolor de cabeza y que hay incluso cambios en los hábitos alimentarios, no solo porque no puede comer en el momento, sino también porque a veces eso le obliga a cambiar sus horarios alimenticios y por lo tanto que producto de ello experimente ciertas molestias digestivas. Pero además de eso, que hablamos de las reacciones corporales o somatizaciones, también está el área psicológica. Podemos experimentar cierta irritabilidad, a veces, híjole, estar sometido a toda esta carga emocional, podemos llegar en algún momento a sentirnos que no estamos para la gente, sentirnos ansiosos, preocupados, con culpa, con agresividad, con pesimismo, frustrados, estar a la defensiva siempre que una cosita nos dice la gente, ¿no? Y nosotros probablemente resultar irritables, ¿verdad? Y esto nos lleva en algunos momentos a ausentarnos, quien sea de clases, de nuestro trabajo, ¿no? A tener dificultad para concentrarnos, las personas nos están hablando, pero parece que nos perdimos un lapso de tiempo y perdimos el hilo de lo que estábamos conversando. Y por tanto tener dificultades para relacionarnos y para comunicarnos con los compañeros de estudio y de trabajo, ¿verdad? Pero algunas de estas también pueden estar relacionadas a problemas médicos. Por ello es necesario que usted como profesional de la psicología siempre descarte que, no, que en esa dificultad psicológica no estén subyacentes algunos problemas médicos. ¿Cómo podemos combatir el síndrome de desgaste por empatía? Pues ahí tenemos la importancia del autocuido que nosotros tenemos que realizar. Ahí tenemos, por ejemplo, las rutinas y cuidarios diarios. Mire, cuando hablamos de autocuido no estamos hablando que nos vamos a ir allá una vez al año a la playa. Autocuido es un estilo de vida, un modo de cuidarnos diariamente. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, sonreír, bromear, son parte de los cuidados diarios. Si usted pasa todo el día encabronado, como decimos, ¿verdad? Al final del día va a terminar todo cansado, disgustado, no va a dormir bien, va a llegar a la casa a reclamarle a medio mundo, al perro, al gato, al que se le atraviese, ¿no? Entonces, el autocuido incluso comienza desde la forma en cómo afrontamos las dificultades de la vida. Pero también hay protocolos y hay rutinas que nosotros podemos aplicar como forma de autocuido tras un incidente crítico, y hay algunas técnicas grupales de desactivación y recuperación. Veamos entonces algunas rutinas y cuidados diarios que nosotros podemos tener. Fíjense que todas las personas debemos hacer. Esto no solo para los profesionales de la psicología, sino que todas las personas debemos tener, ¿verdad? Que usted, sobre todo, claro, que usted que está ayudando a otras personas, usted debe hacerlo con mucha mayor frecuencia, que son rutinas para todos los días, no solo para cuando se vive un incidente crítico, no solo cuando usted está ayudando a una persona en psicoterapia, ¿verdad? Comience por observar todo aquello que le ayuda y que potencia esa fortaleza para hacer frente a las dificultades de la vida. Comience por planear el día, por organizarse con un tiempo adecuado de descanso, de desconexión. Planifique siempre un tiempo de desconectar. No vale solo descansar el fin de semana. Un tiempo para desconectarse de todo, de sus estudios, de su trabajo. Desconéctese totalmente. Comience a hacerlo. Deje un espacio solo para eso, para desconectarse. Yo me recuerdo de un sacerdote que era psicólogo también y que al final del día nos decía, bueno, vamos a ver televisión, ¿verdad? Pero vamos a ver un programa donde no ocupemos nuestra mente, donde hagamos un esfuerzo. Ya nos estuvimos esforzando durante todo el día. Hoy un programa donde nos divertamos, donde riamos, ¿verdad? Y el tiempo que veíamos la televisión platicábamos entre nosotros y chistábamos y reíamos, ¿verdad? Un tiempo de descanso y desconexión que también es bueno mantenerlo con su familia. Vaya comenzando haciendo esas pautas allá en su familia. A veces puede ser que algunos nos digan, híjole, este psicólogo, pero él es más amargado en la casa, ¿verdad? El que no se le sale una sonrisa, tiempo de descanso, de desconexión es importante. Como segundo punto, mantenga contactos sociales. La familia, la comunidad, los amigos, todos ellos potencian nuestra capacidad de recuperación. Practique deportes, practique actividades culturales que usted debe investigarse, debe observar cuáles son sus propios intereses. Esto le va a ayudar a compensar la visión de lo duro que es la vida. Practique deporte, ¿no? Vaya a correr, camine. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando llegaba a la universidad, yo siempre trabajé y estudié. Por la mañana yo
fungía como subdirector de un centro escolar y por la tarde yo iba a la universidad. Y yo me recuerdo que yo siempre llegaba a la universidad. Yo nunca he sido de aquellos que voy a andar en grupitos. Claro, tenía los grupitos con los que bromeaba, chistaba, pero yo cuando nomás llegaba yo me daba mi chance para irme a caminar por todo el bosque de la universidad. Eso me relajaba. ¿Por qué? Porque estar como subdirector te desgasta también los problemas con los estudiantes, los problemas con los docentes con los padres de familia, con el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces uno está enfrentado a todo esto y yo a veces llegaba con estrés, ¿verdad? Y lo que hacía era irme a caminar, practicar deporte y al mismo tiempo me servía como desconectarme de esa realidad. Tenga contacto también en general con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene un poder que nos genera endorfinas. Las endorfinas son esas que nos ayudan a sentir menos dolor. Son, son se me fue la palabra, neurotransmisor. Es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro y que al liberarse nos ayuda a sentir menos dolor. Y esto es un fenómeno universal. ¿eh? Hágalo. Tenga contacto con la naturaleza, respire ese aire puro. Yo cuando llego a la casa de mi esposa, ella tiene un lugar como una montañita, yo me quito la mascarilla y hago unas cuantas respiraciones. Tenga contacto con la naturaleza, contemple, deje un chance para contemplar la naturaleza, ¿no? Utilice técnicas de relajación y respiración. Ustedes ya están eh, haciendo técnicas de relajación y respiración en sus espacios de autopsicoterapia y de terapia en grupo. Comience a practicarlas. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando llegaba a la casa, a mí lo que me genera estrés no es tanto el trabajar, a mí me genera estrés viajar en el bus, ese calor, que de pronto te chollan las nalgas el que va pasando, ¿verdad? Que te patean el pie, que pasa alguna señora que te empuja con ojos grandes tanates, ¿verdad? Entonces, híjole, y eso te genera estrés, es ir peleando en el mundo, ¿verdad? Llegaba a la casa, a veces sale más de algún loco, loca también en la universidad que te reclama, que te dice cosas, ¿verdad? Que te estresa, o algún docente amargado y que, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces llegaba a la casa, lo que hacía era recostarme por 10 minutos y hacer técnicas de relajación. A mí me ayudaba mucho la técnica de relajación muscular progresiva. Trabajas todos tus músculos y respiras profundamente, ¿verdad? Y te ayuda mucho. Utiliza técnicas de relajación y respiración. Es importante que todas las personas tengan actividades de ocio. Primero, recuerde, investigue qué actividades de ocio, qué actividades culturales a usted le generan interés, le generan placer, que usted disfruta. Todos deberíamos tener este tiempo de desconexión y tiempo de ocio. El tiempo en que no voy a hacer nada, voy a mandar todo a la chingada, ¿verdad? Yo me voy a descansar a pajarear, a lagañar. Ese es un tiempo de ocio que algunos dicen que no lo deberíamos tener claro. Tiempo de ocio para pajarear, para descansar, para no hacer nada. Todos deberíamos dedicarnos un tiempo para ello. Eh, Tomes entonces un tiempo como medida de fomento de la salud. Es importante también que además de estas actividades de ocio, ¿verdad? Que nos aporten placer, planee usted, procure al menos tener 30 minutos al sol. Puede ser en la mañana, cuando nomás dicen que el sol de la mañana nos aporta vitamina D, ¿verdad? Entonces ponernos al sol, pasear, o puede ser sentado, tomándonos, qué sé yo, un refresco o algo por el estilo. A algunos les gusta el café, haciendo deporte, ¿verdad? Porque el sol también nos genera endorfinas. Yo, por ejemplo, como a veces puedo pasar sentado toda la semana, entonces lo que hago yo, por ejemplo, en mi casa, yo de mi lugar de trabajo me iba caminando hasta mi casa. Caminaba alrededor de 30 40 minutos y lo hacía todos los días. Y algunos me decían, ¿y que no tenés para el pasaje? No, no, es que no te da para el pasaje, lo que pasa es que quiero caminar, ¿verdad? A veces uno de no hacer ejercicio puede que nos vaya creciendo la barriga y después entonces eso nos dificulte, si nos crece mucho la barriga se nos dificultan otras cosas también. Entonces, procure que no le crezca la barriga. De allí podemos tener algunas técnicas, algunos recursos que vamos a utilizar sobre todo cuando estamos frente a una escena donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿verdad? Y nosotros debemos ir incorporando ciertas prácticas, ciertas rutinas de autocuidado para el post-incidente, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, la ventilación emocional.
o lo que otros llaman abreacción emocional. Después que nosotros intervenimos sobre un incidente crítico, necesitamos compartir aquello que nos ha impresionado. Puede ser que de forma informal, ¿verdad? Expresarlo, verbalizarlo, pero el problema es con quién vamos a hacer esa ventilación. Nunca comparta estas situaciones con su familia. Si usted, por ejemplo, intervino en primeros auxilios psicológicos, fue a una catástrofe, fue a una situación, un incidente crítico, eh, por ejemplo, yo generalmente hago investigaciones psicosociales, ¿verdad? Y a veces nos enfrentamos a situaciones muy peligrosas donde tenemos que pedir acompañamiento policial. Entonces, yo en esta situación, yo jamás le cuento a mi familia, porque eso puede hacer que cuando yo venga al trabajo, mi esposa se quede sufriendo, ¿verdad? De qué me vaya a pasar. Entonces el problema es con quién usted va a hacer esa ventilación emocional. No lo comparta con la familia, porque si lo hace con la familia, no tienen las herramientas para enfrentarse al dolor con el que usted se enfrenta. Con el dolor de la muerte a veces en ciertas ocasiones. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso al compartir este tipo de situaciones porque pone en riesgo a su familia. Generalmente los que hemos ido a una emergencia, los que hemos hecho primeros auxilios psicológicos, no contamos los detalles. Lo que hacemos es ir con nuestro equipo de emergencias a comer y aprovechamos a ventilar con personas que conocen las herramientas, lo que pueden hacer frente a una situación que genera mucho dolor y sufrimiento. Nunca cuente entonces cualquier situación, ¿verdad? No cuente detalles, no cuente lo que pasaba. Fui a la oficina, hice unas diligencias, etcétera. No cuente más allá. Luego viene la descompresión emocional, que es una fase de transición del dolor de la emergencia, de lo traumático, a nuestra vida normal, en la que todo sigue en principio igual que antes del incidente crítico. Nos reincorporamos a nuestra rutina diaria. Todos generalmente desarrollamos ciertos rituales, ¿verdad? Unos se ponen en la lavadora, otros planchan, otros peinan el perro, otros cocinan. ¿Qué tienen en común estas rutinas que hacen que nuestra vida vuelva? Porque es bueno simbolizar que en nuestra casa sigue una vida normal, porque eso nos conecta con la normalidad de la vida. Luego de esto, aconsejamos que continúe usted las pautas de autocuidado, las que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Y luego hay eh, algunas técnicas, algunos protocolos grupales de desactivación y recuperación que no las voy a explicar ahorita, que son el de Fusing, el de Different. No las voy a explicar, pero son técnicas, por ejemplo, el diffuse es una técnica muy útil de desactivación post-emergencia. Una técnica breve, de aplicación inmediata, que no dura más de 20 minutos eh, y que se aplica justo en el momento de desactivación del equipo de intervención. ¿Verdad? Entonces, y también el diffusing, que es una reunión informal, no está muy estructurada, ¿verdad? Pero que podríamos identificar tres fases: una introducción, una fase de exploración de los hechos y una fase de información y cierre de la sesión. En otra clase les voy a explicar estas dos técnicas grupales de desactivación y recuperación que nosotros podemos hacer. Por último, decirle que usted como profesional de la psicología probablemente esté expuesto a escuchar, que es importante ser empático o empática, pero también dése su chance como profesional de la psicología. Dese su chance para respirar, dese su chance para abstraerse de ese mundo en el que usted se encuentra. Puede ser que en alguna de las sesiones que usted haga después regrese agotadísimo, porque usted pone atención a aquello que la persona le está diciendo. Pero es necesario también aprender a manejar y a ventilar este tipo de situaciones. Un gusto, compañeros y compañeras. Cuídense. Saludos a todos y a todas.